agradecerte que te sometas a este experimento. No, que va, al contrario, las gracias te las doy yo a ti porque, bueno, pues siempre que uno viene a su pueblo, pues siempre da gusto que te presten atención y contarle, hablar un poco de lo que uno hace por ahí. Entonces, pues nada, muchas gracias a ti, Pepe, eso siempre. Ya. Yo sé que Salva Santa siempre ha tenido muchas cosas que contar, seguramente ahora más. ¿Cuánto tiempo hace que te fuiste a China? Pues me fui a China en el 2018, llevo ya 6 años allí. Lo que pasa es que, bueno, pues tuvimos el corte de la pandemia y entonces a mí la pandemia me pilló en China. Y entonces estuve 3 años en China y no, no se podía, bueno, se podía salir del país, pero luego para volver a entrar era muy difícil. Entonces, pues nada, pues 3 años, pero ya te digo, 3 años seguidos allí sin poder volver a... De hecho, prácticamente el año pasado realmente fue cuando vine por primera vez en el verano del 2023, después de 3 años. Y bueno, pues nada, la verdad es que ya me he habituado allí y excepto por los ojos, por lo demás soy un chino. Sí, Pues bueno, sí, uno es de claro. donde quiere ser, incluso yo siempre digo que cuando me preguntan la nacionalidad, a mí me gustaría que mi DNI pusiera terrícola. Terrícola, claro. Ujú. Eso no se puede elegir. Claro. En China pasaste la pandemia allí, que según la información que nos llega fue el país de origen, y por lo visto con medidas más severas, más duras, si cabe. Sí, sí, la verdad es que, bueno, los confinamientos, yo, bueno, cuando veo aquí en España gente que se queja porque estuvo confinado, digo, ay, criaturica, tú no sabes lo que es un confinamiento de verdad. Entonces, bueno, realmente los confinamientos en China eran muy duros, muy duros. Te puedo contar cosas que seguramente pensarías que te estoy tomando el pelo, pero no, fueron durísimos bueno, teníamos la ventaja de que todas las medidas que tomaba el gran país asiático no las tomaba el gobierno. Eso es algo que en Occidente se sabe muy poco. El gobierno lo primero que hizo fue nombrar un comité científico por las cabecicas más lúcidas del país y eso eran los que decían lo que hay que hacer, este puede salir, tú no, tú sí, el país se cierra y si la economía va mal lo sentimos mucho, pero si no hacemos esto va a ser peor. Y efectivamente yo creo que ya los últimos tiempos, que la gente ya estaba, que estábamos ya hartos, porque vamos, en mi universidad, por ejemplo, que en mi campus son casi 30.000 personas, hubo un caso, solamente un caso, en ese momento el campus se cerraba, todos los que estábamos allí no podíamos, estábamos varios días sin poder salir fuera del campus. Eso sí, la organización era tremenda. Enseguida desplegaban equipos médicos, nos hacían té a todos, a los 30.000 que estábamos ahí encerrados, 3 tés al día. Bueno, comida no nos faltaba, atenciones médicas de todo tipo. Pero bueno, pero ya llegó un momento que aquello era muy duro, insostenible. Y sin embargo, el comité científico nada, el gobierno estaba ya, que yo decía, los van a fusilar de un momento a otro. Pero bueno, pero afortunadamente, gracias a esas medidas, pues el país yo creo que se ahorró millones de muertos. El caso Pepe es que a mí me sorprendió de que por primera vez que yo he visto, que conozca en la historia, el poder político estaba doblegado al poder científico. O sea, allí eran los médicos, eran los virólogos, los que decidían lo que se hacía en el país y lo que no. Que es lo que debe de ser, yo entiendo. Yo creo que Claro. un buen político que no tiene que saber de todo, porque Claro, nadie sabe de aquí todo, sí, es quien se rodea de los asesores adecuados. claro, aquí en Occidente, claro, aquí hay un político, si hay elecciones a la vista, vamos, hace malabares, malabarismo, pensando en las elecciones, claro. Y ya te digo, allí la economía, los negocios sufrieron, la economía sufrió, vamos, lo que no está escrito. Pero sin embargo, bueno, en cierto modo, claro, es que
la idea de colectividad es tan fuerte allí en la cultura oriental, en la cultura china. Entonces realmente tú te sentías parte de un todo. No te veías como una persona que está confinada, aislada, sino te sentías parte de algo colectivo. Y eso ayuda mucho. O sea, estamos todos en el barco y tenemos que ir remando todo. Sea chino, sea extranjero, sea lo que sea, pero... Y ya te digo, los extranjeros que estábamos allí nos trataban igual que a los demás, vamos. Nos pusieron las vacunas y toda clase de atenciones. Aparte que, bueno, es que los chinos no... Yo creo que la palabra racismo no está en el diccionario. Entonces la gente hospitalaria es abierta y... Desde aquí, no sé, nosotros lógicamente tenemos relación con mucha gente asiática, mayoritariamente de China, seguramente porque es el país más grande. Y ahí, un día me decía un amigo, oye, fíjate, nunca me había parado a pensarlo, pero efectivamente es así. No verás un chino trabajando de albañil, trabajando de carpintero, trabajando de pintor, en un bar. Oye, pues tienes razón, no sé cuál es la razón, pero tienes razón. No Sí, sé bueno, si hay alguna razón o no. tiene una explicación, porque generalmente los que emigran son poquísimos. Nos pensamos que emigran muchos, realmente chinos emigrados, que creo que son unos 10 millones, que representan, claro, en una población de 1.400 millones, 10 millones son el 0,01%. Y la mayoría de los que emigran lo hacen pues precisamente por una especie de, digamos, de ¿cómo decirlo? Por una especie de negocios que hay, de franquicia, por los cuales ellos ponen sus propios negocios. Entonces, en la mentalidad china, el emprender tú mismo, tener tu propio negocio es, o sea, es algo que se valora muy bien, que está muy bien visto. Entonces, claro, un chino no se va a venir aquí de electricista o de albañil. Si en China ese trabajo, si en China ya hay pleno empleo prácticamente, entonces no te va a hacer 12.000 kilómetros para poner cable aquí, si los puedes poner allí con un buen salario. Pero ¿qué pasa? Eso no lo puede... Claro, China es un país socialista, ¿no? Sí, Del sí, gobierno sí, comunista, ¿no? sí, Y además, bueno, aparte de todo, 1.400, 1.500 millones de habitantes, hay que echarle claro, narices sí, para gobernar, igual que India, igual claro, que otros claro, sitios. claro, sí, Esa sí. es otra película. Pero allí, no sé, tenemos la impresión desde aquí de que China, sí, es un país comunista, pero es más capitalista que nadie. O sea, yo qué sé. No, mira, empezando por la propia Organización Mundial del Comercio, que no califica a China como un país capitalista, como mucho le pueden calificar de capitalismo de Estado. En China lo que hay es libre mercado, pero es lo que ellos llaman el libre mercado socialista. O sea, tú puedes montar tu empresa siempre y cuando esa empresa se ajuste a la economía planificada, porque China es una economía con una planificación de 5 años, quinquenal, los planes quinquenales, y tú puedes montar tu empresa, pero lo que son sectores clave, como por ejemplo la banca, todo eso pertenece al Estado. De hecho, a mí me sorprendió de que en China, tú vas por China, a Hangzhou, donde yo vivo, y hay 200 bancos. Y entre ellos se hacen una competencia terrible. Pero los 200 bancos son públicos. O sea, el Estado los controla todo. Lo que son los, los elementos claves de la economía, ellos prácticamente están aplicando la nueva política económica que ideó un señor que se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Entonces es una economía realmente no es capitalista, porque bueno, sí, pues hay grandes fortunas, hay gente que se ha hecho rica, pero realmente el capital está en manos del Estado y el Estado lo controla todo. Y hasta el punto que fíjate que a mí algunas veces me parece excesivo el papel del Estado. Y luego, bueno, pues la retórica, lo que tú ves en el paisaje, la gente, realmente, o sea, percibes que no es un país capitalista al uso, para nada. Incluso una de las empresas más grandes que hay, que es Huawei, la que hace los teléfonos móviles,
no es empresa de un particular. Es parte del Estado, pero la gran mayoría de los propietarios de Huawei es una cooperativa. O sea, y es lo que se promociona por parte del Estado. Claro, yo ahora mismo que he estado, lógicamente, documentándote un poco, hoy día lo tenemos fácil gracias a las Sí. redes, aunque no te lo puedes creer todo, no debes de creértelo todo, No, bueno, pero, claro. pero bueno, te das cuenta de que en China hay unas infraestructuras punteras a nivel del Sí. planeta entero, Sí. y como un tramo de autovía de no sé cuántos kilómetros Sí, que sí. estaba en un sitio Mira. increíble que ha ahorrado 80 kilómetros a la gente para ir de un pueblo a otro, cosas así, una infraestructura perfectamente a la altura de cualquier país, pues, de los Estados Sí, sí, Unidos, ahora que no, está de yo- moda hablar de los Estados Unidos, pues de los Estados Yo, Unidos mira, o de quien sea. me vaya a perdonar, pero cada vez que vengo a España tengo la sensación de que vengo a un país del tercer mundo. O sea, si supierais el desarrollo de infraestructura, pero no solo las grandes capitales, me refiero a los pueblos pequeños. Yo he viajado por dentro de China, me he movido por Sichuan, por Chengdu, por Hebei, por Mongolia también, bueno, la Mongolia interior, la parte china. Y realmente ves pueblos pequeños que la estación de tren de un pueblo de 20.000 habitantes le pega 20 vueltas a Madrid-Chamartín. O sea, es alucinante, es increíble. Por eso te digo que en China se está socializando mucho el desarrollo. La tercera economía del mundo es la India. Y la India incluso dicen que va a superar pronto a la China. Pero sin embargo, el 50% de la población no tiene acceso al agua potable. ¿Por qué? Pues porque toda la riqueza que se está generando, el despegue económico de la India, no repercute en los ciudadanos. Sin embargo, en los chinos sí. La propia ONU, la propia UNESCO, la UNICEF, te dicen que el país que ha sacado en los últimos 30 años 700 millones de personas de la pobreza ha sido China. Y realmente tú te encuentras a una clase media. La mayoría de mis estudiantes son hijos de campesinos pobres. Cuando digo pobre me refiero a que viven en zonas rurales y ninguno tiene problemas para estudiar. Y esa Y gente... mucho menos para comer, claro. Y claro, no, para nada. Y esa gente a la que yo hoy le doy clase, esos van a ser los dirigentes del futuro y no es una élite privilegiada, es gente que viene del pueblo, o sea, son... Entonces realmente te das cuenta cómo toda la riqueza que se está generando en China está repercutiendo en sus ciudadanos. Les queda mucho, claro que sí, pero desde luego poco a poco los chinos, ellos por mentalidad oriental, confuciana y marxista, que es una especie de mezcla muy curiosa, ellos no están pensando en cómo van a ser los próximos 4 años, con Trump, sin Trump, con quien esté. Ellos, su mentalidad ahora mismo la tienen en el año 2050, porque el gobierno chino cuando toma una medida, cualquier gobierno que haya, a nivel local, regional, provincial, nacional, cuando toma una medida la hace pensando a largo plazo. Ellos nunca hacen algo pensando en el corto plazo, siempre en el largo plazo. Juegan con una ventaja que tú nombrabas antes. No están pensando en las elecciones. Aquí, no sé, casi, Sí, pero, casi no obligan o le obligan a quien sí, corresponda pero, a ser cambio, cortoplacista porque, mira, a ver, si tú me preguntas si China es una democracia, una dictadura o... Realmente yo te diría que es una meritocracia. O sea, cuanto más méritos tú hagas, si un gobernante, un alcalde quiere seguir en política y tomar puestos regionales para proyectarse a nivel nacional, necesita hacer mérito. O sea, yo he encontrado una ciudad que tenía problemas de tráfico. Mérito, lo he solucionado. Si un político no tiene mérito, en China dura... da igual en la cuerda que esté. Sí, claro, sí, hay sí. un ejemplo anterior a China, que es la Unión Soviética, que data del año 1917, China Claro. es 30 años más tarde, pero Sí. claro, la Unión Soviética, ellos solos, sin ayuda de nadie, vino un presidente un poco más abierto, tiró un tabique y se derrumbó la casa. Sí. 6 Sí, meses sí, sí. después. ¿Por qué? Pues no sé, supongo, no sé, a lo mejor estoy hablando de más. Porque los que hicieron la revolución
se convirtieron en los tiranos contra la tiranía, se convirtieron en los tiranos. Esto no es por lo que tú cuentas lo que ha ocurrido allí. Claro, no, ten en cuenta que, bueno, es que el socialismo que se aplicaba en la Unión Soviética, los chinos, mira, los chinos son muy prácticos. Ellos, si algo funciona, piensan que solamente hay que tocarlo para mejorarlo, si no, no hay que tocarlo. Sin embargo, en la Unión Soviética, pues era diferente porque era dogmático. O sea, realmente la gente que llegaba al poder no era un comunista convencido, sino era alguien que quería escalar en la escala social y la única forma era meterse en el Partido Comunista de la Unión Soviética, del PQS, y ahí está, la prueba la tienen que los que antes gobernaban siguen estando allí. O sea, Putin, el otro, y el otro, claro, la oligarquía eran los antiguos dirigentes. Entonces, claro, claro, eso en China es muy diferente, porque en China es que realmente ellos sí que tienen el concepto de que están realizando, de que están haciendo una sociedad nueva y que ellos aspiran a alcanzar el ideal del comunismo. Ellos siguen siendo su meta, pero ellos son realistas y ellos, por ejemplo, te dicen hasta dentro de 100, 200 años es un ideal que no podremos alcanzarlo. Y ahora todo lo que estamos haciendo, estamos probando, estamos viendo. Y si las cosas funcionan, hay que mejorarlas. Y si las cosas no funcionan, automáticamente fuera. Lo diga Marx, lo diga Lenin o San Pedro de Alcántara. Entonces, claro, eso en la Unión Soviética no pasaba. La Unión Soviética, yo visité la Unión Soviética y Checoslovaquia, cuando eran países socialistas. Entonces, claro, a mí me chocaba las colas en las tiendas para comprar comida. Ellos sabían que algo fallaba ahí, pero no hacían nada por arreglarlo, no hacían nada por solucionarlo, lo negaban. Los chinos, pero claro, eso no, se puede entender en Cuba porque desde el minuto cero han estado sometidos a un bloqueo, claro, pero sí, no en la Unión Soviética, claro, que son no sé diferente. cuántos cientos de millones de habitantes. Claro, y ten en cuenta que, claro, con todo, a pesar de los logros que tuvo la Unión Soviética, que no lo olvidemos que la Unión Soviética, pues bueno, cuando estalla la revolución tenían araos de madera y cuando cae la Unión Soviética era la primera potencia del espacio, que conquista el espacio y era una potencia nuclear. O sea que, ojo, que la Unión Soviética fue un error, tuvo muchísimos errores, pero tuvo muchísimos aciertos. A mí me llama mucho la atención, hay gente que se cree, que piensa que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial por el cine. Pues mire usted, no, la Unión Soviética fue quien ganó la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas porque pusieron 25 millones de muertos encima de la mesa, que se dice pronto. Y hay gente que piensa, que sigue pensando eso, que Estados Unidos ganó. Sí, bueno, es lo que nos han vendido, Mundial. sobre todo a través del cine. Claro, tú ves El Soldado Ryan, 10 películas, 9. me encanta, y bueno, pues entonces, bueno, pero en fin, y con todo, pues bueno, pues China realmente, bueno, luego otra idea, por ejemplo, los chinos no se pueden quejar porque si no los fusilan o los meten en la cárcel. O sea, mis estudiantes, por ejemplo, cuando tienen que protestar por algo, lo hacen y no se cortan un pelo. Y critican a quien haga falta. ¿Y por qué esa información no nos llega? Pues yo creo que hay, ten en cuenta que realmente, mira, sobre todo ahora, por ejemplo, con el cariz que está tomando la cosa con el Estados Unidos, que va a entrar Trump, que no creo que Trump vaya a hacer una política. Ya ha entrado. Bueno, que ya ha entrado. Lagarto. China, Trump sí que va a tener una retórica muy anti-China, pero es para contentar a los suyos, para contentar a su público, pero realmente, porque yo ahora les pregunto allí a otros profesores, a la gente con la que hablo, ahora va a entrar Trump, vamos a ver la guerra de cooperación. Dicen, Trump estuvo hace 4 años y es como el perro que ladra mucho. Pero después Trump, en los 4 años que estuvo, no hizo nada. Amenazó a China con una guerra comercial y los chinos le dijeron, ¿nos va a poner usted aranceles? Pues muy bien, pues nosotros también le vamos a poner a usted los suyos. Y si nuestras empresas van a salir tocadas,
imagínese usted cómo van a salir las empresas de Estados Unidos. Si quieres que te diga la verdad, a mí personalmente Entonces, Trump es un señor muy mayor. Me dan más miedo en los segundos que se ha puesto que sí, él mismo. claro, claro. Sí, sí. Yo creo que, no lo sé, es que perro ladrador, Trump, yo creo que... Hombre, no se puede, vamos, no sé, yo... Hay una cosa que es cierta, yo creo que es cierta, y es que rara vez el mundo, desde que se conoce, ha dado un paso atrás. Claro. Y se ha dado un paso atrás para tomar carrerilla. Sí. O sea, Yo, está claro. Que la gente pierda derecho, eso es inconcebible. claro. Estados Unidos, que es un país que yo estuve allí, que me fascinó, que tengo muchísimos amigos allí y que realmente a mí me gustó Estados Unidos. Yo lo veo cada vez más parecido al Imperio Romano, con la única diferencia que el Imperio Romano duró 800 años y estos pobres no van a durar ni 200 años siendo una potencia. Entonces, bueno, pues no lo sé. Me preguntabas por qué ese sentimiento, esa imagen de... Ten en cuenta que va a haber dentro va a haber una retórica anti-China muy importante. Antes los malos eran Saddam Hussein, Gaddafi, el otro. Pues ahora si hace falta que el malo sean los chinos, pues dirán que los chinos nos quieren invadir o que el COVID, el coronavirus era un virus para dominar el mundo. Bueno, pues eso eran cuatro charlatanes, vamos, eso creo que sí, siempre estuvo claro. Hay gente que se lo cree. Sí, bueno, hay gente que dice que la Tierra es plana, fíjate. Claro. A mí me hizo gracia cuando cuando vine de China, me decían, el coronavirus eso lo han inventado los chinos. Y eso me lo decía un hombre en el tren de Madrid a Villena. Decía, yo nunca hablaría con alguien que está en China. Y yo decía, madre mía, si le contara ya a este hombre de dónde vengo. No le diga de dónde viene. Y el tiempo que estaba allí. En fin. Sí. Pero bueno. Entonces, eso es ya geopolítica. De todas formas, el hecho de que eso es lo que, no sé, democracia. Yo tengo por ahí un chiste de Mafalda colgado en estas paredes, que la niña que ya ha cumplido 60 años, el año pasado la Mafalda, ¿eh? Pero ya en aquellos tiempos ya decía, un día, voy a hablar de democracia, coge el diccionario, democracia del griego o algo así, gobierno del pueblo, y se pone a reír. Ja, 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 ja. Y están comiendo y sus padres preocupados y el Guille preocupado y ella riéndose, ja, ja, ja. Y la noche está ya en la cama y todos con... Ja, 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 ja. Democracia, gobierno del pueblo. No sé, está un poco sobrevalorado esto de la democracia. Parece ser que la democracia se ha convertido en votar cada X tiempo. Eso lo echa de menos la gente en China. Claro, tú no opinas quién te tiene que gobernar. No, porque ellos tienen otros canales de participación que incluso en algunos aspectos son muchísimo más directos que los nuestros. Realmente democracia, que viene del griego demos y cracia, es el poder del pueblo. Entonces realmente votar cada 4 años no significa que el pueblo ejerza los poderes. Lo vemos en Estados Unidos. Donald Trump ha ganado porque ha tenido mayor donaciones de todos los multimillonarios y los Elon Musk y el otro. Entonces, realmente eso es una democracia. En China hay un partido, en Estados Unidos hay dos. Tampoco hay mucha diferencia. Que tampoco hay mucha diferencia entre los dos. Porque entre Biden y Trump, la diferencia yo creo que está en el peinado de uno y el otro. Bueno, el que apropiarse del canal de Panamá, eso... Bueno, sí, bueno. O de Groenlandia. Sí, bueno, pero Biden, por ejemplo, lo que ha hecho con la guerra de Ucrania, vamos, no sé. Pero bueno, entonces realmente, mira, en China, por ejemplo, hay ahora un gran debate sobre la edad de jubilación. En China los hombres se jubilan a los 60 años y las mujeres a los 55. Pero los hombres, si trabajan en un trabajo que conlleve un esfuerzo físico, si eres albañil, electricista, trabajas en una fábrica, entonces te puedes jubilar a los 55. Claro, cuando ellos pusieron las pensiones, la esperanza de vida en China era muy baja, era unos 60 y pico años. Ahora
con todo el desarrollo, la esperanza de vida ha aumentado mucho y el gobierno dice, señores, tenemos que retrasar la edad de jubilación porque ahora vivimos más. Y entonces hay un debate tremendo, porque hay gente que está a favor y gente que está en contra. Y entonces tienen a nivel local, provincial, regional, tienen unos canales de participación, sobre todo a través de las nuevas tecnologías, donde tú puedes dar tu opinión, la que tú quieras. Si quieres puedes dar tu nombre y tus datos, o si no quieres no los puedes dar. Y eso en todos los meses se transforma en una serie de conclusiones, de datos analíticos. Y el gobierno vigila eso. Y entonces realmente la opinión de los ciudadanos le interesa mucho a los gobernantes. Eso lo cuidan mucho. Por eso estaban tan nerviosos cuando lo del coronavirus, porque querían levantarlo el confinamiento, pero el comité científico no los dejaba. Entonces, claro, ¿echan de menos votar cada 4 años? Pues no, porque como nunca lo han tenido... En función de cómo les vaya, supongo, sí, en función de cómo les vaya, pues lo echarán de menos o no lo echarán de menos. Yo entiendo, claro, si le va... De todas maneras, a mí, mira, allí en la universidad conocen mucha gente internacional, mucha gente de fuera. Entonces yo luego para comer, bueno, siempre me voy a comer con los estudiantes, pero de vez en cuando me voy al comedor de los profesores y me siento con los profesores, con los anglosajones, con los profesores norteamericanos, que hay y muchos, y canadienses también hay, ingleses, me siento con ellos y tal. Y entonces a mí me sorprende porque los americanos que son más izquierdistas que los propios chinos. A mí me llamó mucho la atención. Entonces ellos me dicen, fíjate cómo en China nunca le piden al gobierno chino que convoque elecciones libres. Ningún país, ni Estados Unidos, ni Reagan, ni Trump, nadie. Porque saben que si en China hubiera elecciones libres, el Partido Comunista arrasaría. Entonces, ¿lo echan de menos? Pues no sé, si tú en tu vida has probado el café, nunca vas a echar de menos el café. Claro. Es que en China pero ellos recibirán información. Sí, y ellos a través de internet pueden leer cualquier cosa, ellos pueden acceder a cualquier contenido. Y claro, yo recuerdo perfectamente, yo ya no sé si me había dejado el bigote, pero le faltaba poco, cuando para saber lo que pasaba en España, o escuchaba Radio París, que emitía un programa todos los días, no sé si era todos los días o varias veces a la semana, no lo recuerdo, a las 12 de la noche, cuidado, a escondidas, poco a escondidas, ya sabes lo que quiere decir eso, o escuchaban La Pirenaica, que era una emisora pirata del Partido Comunista que emitía desde los Pirineos franceses. O sea, en onda media además, en onda media, que no en la FM. Si te querías por lo menos tener otra versión, porque... No, allí no hay ningún problema. Tú puedes acceder a cualquier tipo. De hecho, mi estudiante luego les mando yo trabajo y ellos leen El Mundo, El País, el ABC, La Razón y acceden sin ningún problema. Ten en cuenta que, o sea, claro, a través de internet, pues, o sea, la censura y todo esto realmente... Y de hecho, bueno, incluso con la otra China, que es Taiwán, las relaciones que hay, que a mí me sorprende, porque, claro, si tú lees los periódicos occidentales, parece que ahí hay una situación de guerra, que son dos países que viven de espalda uno al otro y para nada. Yo tengo estudiantes taiwaneses, bueno, este año no, pero otros años sí que he tenido estudiantes taiwaneses. Los grupos de pop, de música que oyen los jóvenes chinos, la mayoría son grupos de Taiwán. En mi ciudad hay vuelos directos a Taiwán todos los días, o sea, y es una ciudad mediana. Me imagino que el resto de ciudades también. O sea, van y vienen. Hay empresas taiwanesas en China y empresas chinas en Taiwán. O sea, no son dos sociedades que estén al borde de la guerra como aquí nos venden, que van al contrario. De todas formas, Salva, si yo te podría... Tengo la impresión, no sé si estoy equivocado, tengo la impresión, tú has pateado el mundo, como aquel que dice, de que en la cultura occidental, si la comparamos
con la cultura oriental, con el Extremo Oriente, Sí. tiene muchas más similitudes, por ejemplo, que si la comparamos con el mundo árabe, que lo tenemos ahí al lado. Nosotros mismos estuvieron aquí 800 años, tenemos que tener Claro. muchas raíces Sí. árabes. Me da la impresión de que nos entenderíamos mucho peor. No sé si estoy en lo cierto o no. No lo sé, porque realmente en China, por ejemplo, la religión en el mundo occidental, en el mundo islámico, son religiones de salvación. O sea, tú sigues unos parámetros, unas reglas de comportamiento y de moral, después de la muerte va al cielo. En China las religiones que hay, el taoísmo, el budismo, bueno, no, no son religiones que piensen en una vida futura, en el más allá. Entonces, claro, es un concepto de la vida muy diferente, muy diferente. De hecho, a mí, bueno, me sorprende mucho que realmente ellos no tienen una necesidad de trascendencia. Muy cerca de mi casa ahí está la Catedral Católica y los católicos en China, bueno, los cristianos en China son unos 30 millones, no llegan ni al 0,5% de la población. Y yo tengo una estudiante que sus padres son cristianos y entonces yo un día le pregunté a la chica, digo, entonces tú también eres cristiana, y ella me dijo, no, yo no soy cristiana. Digo, pero tus padres sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué no eres cristiana? Dice, porque yo veo la gente que viene de Occidente, cómo se comportan, cómo hacen, los países occidentales, cómo se comportan con el resto de países más pobres y no hacen lo que practican. Sí, bueno, pero Yo leo a Jesús y no veo que los occidentales hagan lo que dijo Jesús. es que tú dices que en China hay Sí. 30 millones de católicos, de cristianos. De cristianos, porque claro. yo no sé si en España hay 30 millones. Lo que pasa es que todos, cualquier fiesta, cualquier acontecimiento, Sí, cualquier hecho, claro. pues la, Básicamente lo más importante allí yo creo que es el confucianismo. El confucianismo tiene dos reglas, la regla de oro y la regla de plata. Son muy, muy fáciles. La regla de oro, trata a todo el mundo como te gustaría que a ti te trate. La regla de plata, no le haga a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, realmente esas dos reglas tan simples, si todo el mundo las hiciera y las siguiera, qué diferente se hubiera sido la historia de la humanidad, qué diferente sería el mundo en el que vivimos hoy. claro. Y eso en China mucha gente lo lleva a rajatabla. Salva, hablando un poco, no quería yo meterme mucho con tus cosas particulares, pero bueno, algo habrá que hacer, porque eso se lo dejo a los medios, seguramente que te llamarán y todas estas cosas, pero vamos a ver, lo primero que me llama la atención es que acabas de dejarme un libro que está, el último que has hecho, que está escrito en castellano y está escrito en chino, y te costó mucho hablar y sobre todo escribir, porque vamos. Bueno, yo A mí me todavía... parece una especie de brujería o algo así, aprender chino. No, yo todavía sigo estudiando. Entonces yo ahora mismo mi nivel de China, claro, empecé desde que llegué y aprenderlo no es difícil. Realmente lo difícil, la gramática no es difícil, lo difícil es la pronunciación, eso sí que es muy difícil. Pero bueno, yo tengo ahora, digamos, mi nivel sería lo que llamaríamos un B2. Entonces, bueno, la caligrafía, sí, la caligrafía es mucha constancia, mucha paciencia y sobre todo muchas horas. Yo paso horas y horas practicando los caracteres chinos, pero bueno, pero también es algo muy relajante y bueno. Pero Aquí en español tenemos, depende de si la L o la L es la misma letra o no, y esas cosas, claro. 25, 26, 27 caracteres. ¿Cuántos caracteres hay en China? El chino tiene 22.000 y pico. Lo que pasa es que para poder leer un libro, para poder leer un periódico, necesitas unos 3.000. Yo sabré ahora
yo calculo que conoceré unos 1000 y algo, 1000, no llegará a 1100. Eso quiere decir que con un carácter o dos ya puedes decir algo. Sí, no, yo por ejemplo, a ver, yo voy por la calle, veo letreros, más o menos no tengo ningún, en un aeropuerto, compro algún periódico, alguna revista, puedo entender, si no todo, yo creo que por lo menos el 70, el 80% lo entiendo. Y puedo escribirlo, claro. Que te entiendes, vamos. Ya hace tiempo ya, por Entonces, lo que sí, observo, sí, claro. que te desenvuelves. Puedes pedirte Sí, un café, puedes ir sí, a, sí, no, ir a claro, comer y claro. puedes ir al cine. Sí, el Y si problema que ves una película tenemos... la entiendes. Eso es una prueba de Sí, fuego, ¿eh? sí, algunas, sí, pero la entiendo, pero porque vienen subtituladas. O sea, subtituladas. Me refiero que vienen con lo que dicen, aparece en chino. Entonces, si no lo entiendo bien, porque bueno, esa es otra, el chino tiene muchos dialectos. Y hay veces que, claro, no pillan nada, pero es porque están hablando otro dialecto. Pero si voy al cine y leo los caracteres, entonces ahí la mayoría lo entiendo, claro. Claro, es como, Puedo ver, sí, como escuchar que a mí me pasó en un momento dado, a un gallego hablar en español y no había forma. claro, sí. Nunca para allá llamar el Sí. payer, o sea, De esto hecho, claro, de hecho he visto los últimos estrenos así a nivel mundial, lo he visto en cine chino y no he tenido ningún problema. sigue escribiendo, lleva ya una docena de libros, pues vamos a hacer Sí, que, pues este es el número 14, creo. o sea, ¿qué pasa? Sí, entonces allí en China he publicado 2 libros, pero bueno, son 2 libros bilingües. El primero fue una obra de teatro. Es teatro, es el fabuloso viaje chino de Don Quijote de la Mancha, que me sorprendió mucho el conocimiento, la popularidad del Quijote en China. Es increíble, pero me refiero en la calle. O sea, tú tomas un taxi en Pekín, en Beijing o en Shanghai o en Chengdu o en Shenzhen y le preguntas al taxista quién es Don Quijote y él te dice quién es DonQuijote. O sea, es un personaje que... Y te lo dice con certeza, no te lo dice Sí, de oído, dice, como pues, luego fue oímos uno que se nosotros. volvió loco y los molinos y... Sí. Pero eso es porque en la escuela ellos tienen una asignatura, en la escuela, en el colegio, que es literatura universal y entonces una de las lecturas obligatorias es el Quijote. Entonces, claro, por fuerza, claro que lo conocen. Pero bueno, pero luego también hay películas y obras de teatro y óperas y musicales de Don Quijote, increíble. Y, y bueno, y luego pues el otro libro que he publicado, el de Vidas Olvidadas, esos son 2 novelas en castellano y en español y en chino. Y recibí el apoyo de la universidad porque claro, luego también para los estudiantes, pues muy importante poder leer los textos bilingües y ellos van comprobando y bueno, y les ayuda mucho sobre todo para adquirir nuevo vocabulario, que es muy importante para ellos. Salvador, aparte de China, que lleva ya 6 o 7 años, me has dicho, estuviste en Estados Unidos, estuviste en Polonia, estuviste en un antiguo país de la Unión Soviética, En Estonia, Estonia, sí, estuve en Estonia, en en Israel, también en tu estuve época mucho sefardí. tiempo. ¿Eso Sí. se pasó aquello o No, todavía sigue? de hecho, incluso he propuesto a la universidad un curso de sefardismo, pero bueno, claro, el problema que hay es meterlo dentro de los planes de estudio, pero espero que me lo aprueben. Pero bueno, no, yo con el mundo sefardí sigo manteniendo contacto y de hecho hace poco terminé un artículo que todavía no se ha publicado, pero aparecerá en breve en Jerusalén. Y o sea que yo eso lo sigo manteniendo, claro, y lo sigo cultivando. Pero claro, por razones obvias, pues... Mira, yo cuando ya me decidí, me voy al extranjero, yo realmente lo de China iba a ser solamente un año. Porque lo vi, presenté el currículum, no esperaba que me llamaran porque para esa plaza se habían presentado 100 y pico. Y entonces yo pensaba irme solamente un año a China. ¿Pero un año te da tiempo a aprender el idioma? No era para aprender el idioma, era simplemente por la experiencia de vivir en un país oriental como China. Y digo, bueno, me voy un año, veo aquello y ya está.
Y realmente yo pensaba irme a Estados Unidos o a Israel. Creo que a Estados Unidos. Había visto ya algo en una universidad de Arizona. Y si no me iba a Estados Unidos, me tenía pensado irme a Israel y ahí establecerme allí. Y sin embargo, pues ya por 6 años y bueno, y yo de momento estoy ya fijo. Bueno, fijo. En China no es fijo, pero en China hasta que yo no diga nada, ellos el contrato me lo van renovando, se renueva automáticamente. Mientras yo no diga nada, el contrato se va renovando. Y Sí, de que no es momento, aquello de una oposición y ya no, hasta no, que me jubile. no, no, no. Eso es otro concepto. Se hacen oposiciones, realmente lo que se hace es concurso-oposición. Yo hice concurso de mérito por el currículum, había que mandar un currículum y tal, un número de cursos, titulación, publicaciones, y luego los que puntuaban hasta determinado número, entonces hacían una entrevista de oposición, o sea, y ahí te preguntaban cosas y entonces, bueno, tuve la suerte de eso. Intenciones de moverte, de volver, de cambiar de sitio. Pues no, cambiar de sitio no, porque bueno, más que nada ya estoy bien. Ten en cuenta que es que no creo que encontrara una universidad como esta. Esta es la tercera universidad de China y a nivel mundial esta es la número 46, 43, perdón. Esta es la número 43 a nivel mundial. La española que aparece en lo más alto está a la 200 y pico. Y creo que es no sé si es la Universidad de Barcelona. Que estás bien allí, estás cómodo allí. Estoy bien, sí. Y uno tiene que estar donde se sienta a gusto, está claro. Claro. Evidentemente te tira la tierra, pues, de vez en cuando. Sí, no, yo siempre que No puedo, es- claro, aquí tengo la familia, los amigos, claro, siempre que puedo vengo. Pero de todas maneras es que allí ya, no sé, ya no tengo problemas con el idioma. Mm, Entonces, no sé, yo pienso ya, bueno, a lo mejor aún es un poco pronto, pero pienso jubilarme ya allí en China y luego ya pues cuando me jubile, pues, no sé, venirme medio año aquí, medio año allí, Sí, exactamente. o quién sabe, no sé. ¿Cómo encuentras Yecla? Dices que estuviste 3 años sin venir. Sí, pues Me imagino, Yecla, ¿le notas un cambio o está congelado, digamos? Está momificada. pues Yecla está en un túnel del tiempo, entonces ha cambiado nada. Cuando yo me fui en octubre del 2018, si vengo y me dicen que el día siguiente, Sí, hubiera dicho que sí. no somos cortoplacistas para eso, ¿no? Y me apena y lo siento mucho. Y creo que no es culpa de las autoridades locales, si me apura, sino de la conjunción de varios factores. Y de hecho, bueno, no, creo que es que lo que menos influye, te diría yo, es si en el gobierno local está en uno o está en otro. Esa es nuestra gran tragedia. Pero es que, bueno, el gobierno local, al fin y al cabo, están quien la gente quiere. O sea, Claro, lo que pasa es que, claro, sí, sí. antes hablábamos de votar claro, o no votar, claro. pero en Occidente, Sí. no en España, en Occidente hay un 20, un 30, un 40, un 50% Sí, de la gente pero que pasa de te votar. quiero decir que veo que es una sociedad que no ha evolucionado, que no evoluciona, que es una sociedad que está siempre anclada en lo mismo, que todos los años es una repetición constante del año anterior, pero no por los gobernantes ni nada, sino me refiero a nivel en todos los sentidos, no a nivel político, sino en muchísimos sentidos. Yo mira, cuando en el año 2018 yo llegué a Hangzhou, a la ciudad donde yo vivo, en China, pues la ciudad que yo conocí en el 2018 se parece muy poco a la de 2024, porque está en constante evolución. Cuando yo llegué había 9 líneas de metro, ahora hay 21. Salva, ahora por lo menos tenemos autovía, con el norte y con el sur. Sí, bueno, claro,
Sí, esa es otra, fíjate, cuando yo les digo a los chinos, digo, claro, yo veo las autovías de China y me quedo alucinado. Y entonces, hablando con no sé quién, le dije, pues en mi pueblo están haciendo una autovía. Bueno, primero empezaron de Murcia a Yecla, ahora están haciendo de Yecla. Y ellos pensaban que que me estaba quedando con ellos. Decían, a ver, hacen una autovía en tu ciudad y lo hacen en 3 tramos. O sea, no lo hacen desde el principio hasta el final, sino primero hacen un tramo, después hacen otro tramo y al cabo de unos años hacen otro tramo. Y ellos pensaban que yo me estaba riendo de ellos. Si hay presupuesto, si no, al año Claro, siguiente. si no, claro, y si no se hace, pues tampoco pasa nada, claro. Y entonces yo les decía que no era broma, y entonces ellos se echaban las manos a la cabeza. Pero cómo es posible? Si se hace una autovía, se tiene que hacer desde el principio, desde el punto A hasta el punto B. Pero hacerlo en 3 partes. Y bueno, si eso lo hicieran en un país africano, pues vale, se puede entender, pero un país como España, que tiene recursos y es un país rico y que yo creo que la mayor riqueza que tiene España es su propia gente, los propios españoles. Y entonces... España es diversa, eso no, por mucho que algunos se empeñen en que no es así, es Sí, así. España. Por suerte es diversa. China es no sé cuántas, 15 veces mayor, 10 veces mayor, Sí. no sé cuántas veces, muchas Sí. veces mayor. China China es es- proporcionalmente, si quieres, tienes China esa es- misma diversidad. Tú me has hablado de multitud de dialectos. Sí, ten en cuenta que en China hay 56 etnias que tienen sus propios idiomas, que todos los idiomas están reconocidos. Lo que pasa es que lo que no tienen es la tontería que tenemos nosotros. Mira, el mayor experto del mundo de cáncer, ¿vale? Si quiere venir a trabajar en un hospital de Barcelona, no puede. ¿Por qué? Porque no hablo Porque no catalán. habla catalán. Esa tontería los chinos no la tienen. Pero ojo, eso Entonces, pasa en Villena, que no hablan catalán, no hablan valenciano. claro, pero por narices, perdona la expresión, pero por cojones, pues vale. Entonces, Sin embargo, hay un eso- sitio, hay un rinconcito de Yecla que se llama Claro. Raspall, que es de habla valenciana. Bueno, ahora es trilingüe, ahora casi Sí, se habla más inglés sí. que Sí, pero español a ver, y sí, eso hay que que cuidarlo, valenciano. claro, sí. Y el catalán y el vasco, cualquier idioma, y el gallego y el astur-leonés y los dialectos del andaluz, el almeriense, el granadino, el sevillano, claro, eso hay que potenciarlo y hay que cuidarlo. Pero lo que no puede ser, pero bueno, pero eso tiene que ser una fuerza de impulso, lo que no puede ser una barrera. Y eso nos ponemos mucho. Yo luego tengo mucha relación con los institutos Cervantes de Shanghái de Pekín, y entonces ellos me dicen muchas veces, hablando con profesores, dicen, aquí es que por cuestiones políticas se empeñaron que teníamos que poner un curso de catalán, y hasta que la propia administración española no vio que no había ningún chino interesado en aprender catalán, pues nada, no, tuvimos que mantenerlo. Entonces, vamos a ver, ¿aprender catalán está muy bien? Pues sí, claro, pero es que en el mundo de hoy, aprender una lengua que hablan 2 millones de personas, 3 millones, en un mundo de 6.000 millones, pues sinceramente... Lo que no puede ser un condicionante, eso está claro. Claro. Está claro que Claro. es como si a nosotros nos dicen, nos prohibieran decir pues. Claro, sí. O sea, como pues, a cuento de que a mi estudiante tu forma es, algunas veces se lo... los catalanes han aprendido Sí. el catalán, han aprendido a decir papá y mamá en catalán, sin que nadie se los... Mira, una cosa que te voy a contar curiosa. Hace 40 años largos estoy yo en Cardedeu, porque lo que hicimos, la iniciativa que tuvimos aquí en Yecla de televisión fue una copia literal de la televisión de Cardedeu. La Asociación de Amigos de la Radio y Televisión de Cardedeu. Fui allí, me enteré, lo visité, estuve en algún congreso en Bilbao, en alguna población en Sabadell, creo que también, aparte de eso, y yo le doy la gracia año 1984. Yo le doy las gracias al chico porque me ha dado de habla Cardedeu, de habla catalana cerrada, me ha dado los estatutos traducidos al castellano. Hombre, gracias por el detalle
¿Sabes lo que me contestó? Mira, aquí son 4 los que hablan, los que escriben catalán. Claro. Nosotros, nosotros no entendemos. Si está en catalán, no lo entendemos. ¿Por qué? Porque ha estado prohibido durante 40 años, que posiblemente sea una reacción en contra de aquello. Muchas veces hemos pasado de un extremo al otro. Claro, Entonces, claro, ni una cosa ni otra. Una lengua, el objetivo de una lengua es la comunicación. Claro. La lengua sirve para comunicarse. La lengua lo que no tienen que ser nunca son obstáculos. Vamos, yo veo ahora el Congreso de los Diputados que sale uno hablando, un tío que habla castellano, que sale hablando en catalán, y luego otro tío traduciéndole a otro. Que si lo piensas fríamente, es ridículo. Sí, sin embargo, hay quien hace bandera de eso. Claro. En un sentido y en otro, ¿eh? Claro, sí, claro. Sí, no, bueno, claro. Entonces, creo que en España ese tipo de cosas nos obstaculiza mucho. Y luego, no sé, claro, supongo que a lo mejor desde dentro se ven las cosas muy diferentes, pero yo desde fuera veo España y me da miedo por el futuro, por el tipo de gente que, no sé, por los populismos estos tipo Trump que hay. Entonces, pero bueno. Eso asusta desde luego. Que el hecho de que el presidente actual de los Estados Unidos empatice con los sucesores, con los herederos de Hitler, eso es preocupante. Claro, lo primero que ha hecho ha sido perdonar a los que asaltaron el Capitolio. Yo me acuerdo aquella escena de uno que salía con unos cuernos en la cabeza y una especie de lanza. Pero yo pienso, yo insisto, yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente, a pesar de que, claro, es que no lleva... Por eso te digo, la gente que yo conocí en Estados Unidos no es esa gente. Entonces, es lo que me choca, es lo que, no sé, es lo que... No, tampoco España es el reflejo de lo que vemos en el Congreso de los Diputados, ni de lejos. Claro. Yo tengo amigos que no sé, el término amigo había que definirlo bien, ¿no? Pero gente a la que quiero, claramente, sí. Que ideológicamente no tenemos nada que ver, sin embargo, pues eso. Claro. Bueno, Salva, pues gracias otra vez, porque... No, que va, muchas gracias. No sé si tú alguna cosa... Porque precisamente, José Antonio, tu programa se ha convertido para mí en un lazo de unión que yo tengo con mi pueblo, luego veo las entrevistas que hace y realmente, no sé, allí comiendo arroz, te veo. Una ventaja que tiene la red, que no todos son ventajas, yo creo que el único problema que tenemos es que es el mismo que cuando se inventó la rueda. Seguramente uno de los mayores avances de la humanidad. Tenemos que enseñarnos a manejarla. Claro. Ahora tenemos que enseñarnos a filtrar la cantidad de información que nos lleva. Ahora todo el mundo está muy preocupado con la inteligencia artificial. A mí de verdad que a mí me preocupan muchas cosas más antes que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es más que, yo qué sé, una gran base de datos muy mecanizada y muy ágil. Y ya está. Sí, claro. Pero me preocupan otras cosas más, ¿eh? Algo del que hemos mencionado hace poco. Yo qué sé, no el señor Trump, es un octogenario ya y le quedan 4 lunas. Hay algunos detrás que me dan más miedo. De todas maneras, no. O sea, es que también se está vendiendo por mucha gente, por muchos medios, como el fin del mundo, y realmente han habido peores, pero bastante peores. Y hemos salido, o sea que tampoco... Esto del fin del mundo siempre lo he oído, ¿eh? Ya me voy haciendo algo mayor. Siempre lo he oído. Como dicen los chinos. Además hay una estrategia de someter es el miedo. El miedo es la peor arma de destrucción masiva que existe. Los chinos dicen, si tienes un problema y tienes solución, ¿por qué te preocupa? Y si tienes un problema y no tienes solución, ¿por qué te preocupa? Entonces, más o menos, pues nada. Salva, bueno, pues muchas gracias. Que pasen unos días mejor que buenos. Muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima. ¿Tú qué viene? ¿Una vez al año? ¿Vale? No, 2 veces al año. Vengo
siempre en verano, que ahí ya vengo más tiempo, vengo para un par de meses por ahí. Y luego en el Año Nuevo Chino, que cae entre enero, febrero, entonces también vengo, sí. Pero bueno, pero para cualquier cosa que, no sé, cualquier yeclano que vaya.